Saludar a Héctor Chávez, colaborador permanente de NTN 24, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Héctor, bienvenido, buena tarde. Hola Idania, buenas tardes, un gusto para mí estar contigo. Igualmente para nosotros tenerte, además gracias por atendernos. Ha sido una semana intensa, sé que Sí, has viajado constantemente, pero vale la pena hacer un resumen de lo que ha sido esta semana de actividad diplomática en Nueva York alrededor de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una semana donde de una u otra manera Venezuela ha sido protagonista. Sí, una semana que comenzó el lunes con la reunión de cancilleres de consulta del TIAR, que se aprobó la activación del mecanismo por 16 votos contra 1 en contra y una abstención. Esos son los países de las Américas que son miembros del tratado. Y donde Colombia hizo la presentación inicial y una reunión que fue positiva desde ese punto de vista en términos de dejar establecido de qué se trata. Delcy Rodríguez no podría estar más lejos de la realidad, no solo porque no existe nada de lo que dice ella acerca de protección social al sistema de justicia, sino porque ya la comunidad internacional comienza a hablar de este régimen como lo que es una narcotiranía, un conglomerado criminal que tiene control del aparato del Estado en Venezuela, especialmente del aparato de represión, y que constituye una amenaza para la paz y la seguridad del continente. En el marco de esta asamblea, Héctor, se produce un encuentro del presidente Trump con líderes latinoamericanos y con representantes del gobierno de Juan Guaidó. Un encuentro que, por cierto, Nicolás Maduro escuchaba una intervención, la calificó como la reunión de la vergüenza. Para muchos esto fue además una demostración del apoyo que Estados Unidos sigue dando al gobierno interino de Venezuela, al presidente Guaidó. Me gustaría tener tu opinión en relación a este encuentro que, digamos, en paralelo con la Asamblea General, fue de lo más destacado, de lo más importante. Sí, fue muy importante. Fue muy importante porque, de vuelta, Venezuela es la crisis de Venezuela es la crisis más importante desde el punto de vista sistémico, la crisis más importante que ha tenido el continente americano. Es la amenaza a la seguridad, a la paz, a la estabilidad de la región más severa que ha experimentado el continente. Y me parece positivo que el presidente de Estados Unidos, país anfitrión de Naciones Unidas por definición, el país más poderoso del sistema, reúna a todos los presidentes para conversar sobre eso y para llamar a las cosas por su nombre, lo cual derivó en más sanciones, en el pedido de sanciones. El propio Julio Borges en esa reunión les pidió a los cancilleres y presidentes de las Américas el uso de sanciones, porque como sabemos Canadá, Estados Unidos y Panamá han implementado sanciones, pero el resto de los países de la región no lo han hecho. Y sería bueno y sería importante que lo hicieran. Y entonces, ya no solo hay que llamar a las cosas por su nombre, sino que hay que estar permanentemente atentos a esta crisis y a encontrar caminos de resolución, porque nuevamente, Idania, no me canso de repetirlo, yo creo que no solo esta crisis es una amenaza a la paz y la estabilidad, sino que además es una amenaza al sistema democrático como tal en las Américas. Una región que en su totalidad han abrazado la democracia como sistema político y que ha firmado tratados y compromisos internacionales entre sí para mantenerlo, y que esta crisis de Venezuela amenaza la reproducción en el tiempo de ese sistema político. Héctor, por otra parte me gustaría revisar contigo lo que fue la presencia del presidente Duque, el discurso ante la asamblea del presidente Duque y de una u otra manera el liderazgo del presidente de Colombia en torno a todos estos eventos
que han tenido a Venezuela como protagonista, porque de una u otra manera, pues lo hemos comentado tú y yo también en el programa, Colombia termina siendo el país más impactado por la crisis que se produce en Venezuela. Por definición, además es el país que ha recibido esta inmigración con los brazos abiertos, al mismo tiempo que esta emigración constituye en última instancia un acto de agresión por parte del régimen de Maduro, porque es una expulsión masiva de hoy 4,5 millones de personas y el año que viene las proyecciones indican que habrá más refugiados venezolanos que sirios. Y nuevamente todos siempre repetimos, sin guerra, sin desastre natural, simplemente con la política deliberada de expulsión de una dictadura criminal de sus propios ciudadanos. Y efectivamente, así como el canciller Holmes Trujillo lo hizo en la OEA 2 semanas atrás, el presidente Duque lo hizo en Naciones Unidas, se presentó evidencia, se dio un detallado informe, se presentó y se distribuyó un detallado informe de qué se trata, acerca de qué se trata esta amenaza, en la protección y financiamiento de grupos terroristas, del ELN. Está documentado también que el atentado a la escuela de policía en Bogotá fue organizado y planeado desde territorio venezolano y las FARC disidentes grabaron aquel video en territorio venezolano y se sabe que la minería ilegal en el Orinoco es en una buena parte llevada a cabo por parte de elementos del ELN y entonces Colombia tiene que defenderse y Colombia se defiende por la vía del multilateralismo, de construir alianzas con los otros países de la región, que también son receptores de inmigrantes. Desde Colombia hacia abajo y pasando por Brasil, los migrantes venezolanos llegan hasta bien al sur, hasta Chile y Argentina, y está todo documentado. Entonces, efectivamente, el liderazgo internacional de Colombia es importante, debe ser remarcado y es natural que así sea. Y quisiera cerrar nuestra conversación de hoy con lo que quizás es una de las noticias más importantes que se producen al cierre de la semana y es lo que determinó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y es finalmente el nombrar, más allá de los intentos que habría hecho el régimen de Venezuela, una comisión que investigue la violación de los derechos humanos. Lo que las diferentes organizaciones que tienen tiempo trabajando en esto, evidentemente consideran un triunfo el día de hoy. Sí, es importante que el sistema de Naciones Unidas actúe, pero soy un poco escéptico acerca del mérito de otra comisión más, una comisión que va a estudiar e investigar, dice ese comunicado, lo cual ya ha sido investigado y documentado en exceso, diría yo. Existen cantidades de informes donde se dan cuenta de las torturas, de las víctimas, de las ejecuciones ilegales, las torturas sexuales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y toda una serie de crímenes de lesa humanidad que ya han sido denunciados con informes que dan cuenta de ello, con testimonios de víctimas. Los 6 países que denunciaron al régimen ante el Tribunal Criminal Internacional en La Haya lo documentaron con informes de la OEA, informes de Foro Penal, informes de las propias Naciones Unidas acerca de estas prácticas que constituyen crímenes de lesa humanidad. Me parece bien siempre y cuando esto no signifique demorar más y volver a supeditar nuevas acciones por parte de Naciones Unidas a lo que determine dicho informe, que contendrá evidencia que ya tenemos. Me explico, Idania. Entonces, a veces, sí, el lenguaje favorable no necesariamente significa la acción favorable. Esto tiene que ver con que el informe de la comisionada Bachelet habla de 2 años de tiempo para que el régimen proporcione documentación para resolver y superar el problema de la tortura. No podemos ser tan ingenuos tampoco. 2 años de tiempo para que quienes torturan den cuenta de cómo torturan.
no va a ocurrir de esa manera, sin duda. Entonces, la comunidad internacional tiene que actuar más que presentar un nuevo informe y actuar para encontrar la manera de desalojar a esta camarilla criminal del poder en Venezuela. Siempre hay dos formas de ver las cosas. Esto lo decía porque al comienzo estábamos con Tamara Tarasiuk y, digamos, estaba un poco más optimista. Pero bueno, el optimismo a veces es difícil cuando, sobre todo tú y yo, tenemos tantos años sentados aquí en este mismo espacio y programa hablando de lo mismo. Héctor, como Así es. siempre, un gusto estar contigo. Buena tarde para ti. Un gusto para mí. Gracias, Idania.